La voluntad tiránica de Zelensky de prolongar su poder a través de lo único que le da visibilidad internacional, o sea, la conflagración, demuestra su desprecio por la democracia y el miedo a perder popularidad en Occidente sin enemigos que usar y culpar por su propia ineficiencia, la cual solo ha hundido a Ucrania más en la miseria. Pese a ello, Zelensky ha advertido que así como están las cosas, será muy difícil que se lleven a cabo elecciones en su país. Las potencias occidentales cómplices permiten que el sufrimiento del pueblo ucraniano se prolongue y aumente los grupos neototalitarios seguidores de Bandera, mientras que Moscú garantiza los derechos de las vapuleadas regiones ex-ucranianas del este, probando que el que quiere, puede. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Hace poco señalábamos de cómo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaba haciendo acuerdos con JP Morgan Chase y BlackRock para que Occidente aplique su plan Marshall de Europa del Este y pueda cobrarse eventualmente con los recursos, los contratos, en fin, todos los beneficios del agradecimiento ucraniano. También podemos recordar que el otrora actor cómico fue una de las figuras que destellaron en los famosos papeles de Pandora, cuando se destapó la olla de los millones y millones de dólares en paraísos fiscales que buscaban evadir impuestos en el propio país y que por lo visto servirán para su jubilación de servidor público abnegado. Estamos hablando de un presidente que llegó al poder con un alto porcentaje de apoyo, con la promesa de terminar con el conflicto del Donbass y llevar la paz a su país, el cual es reconocido mundialmente, inclusive por el propio Occidente, como demasiado corrupto para pertenecer al Club de Bruselas, que no es precisamente un círculo de virtudes. En este contexto, no es una gran sorpresa lo que Zelensky reveló en su entrevista ofrecida a la BBC el pasado jueves 22 de junio, cuando se le preguntó acerca de las elecciones que deberían tener lugar en la región Auriazul. Las elecciones presidenciales solo se celebrarán en Ucrania el año que viene si Kiev vence en el conflicto con Rusia y terminan los tiempos de conflagración. Estas fueron las palabras del mandatario, que agregó lo siguiente: las elecciones se llevan a cabo en tiempos de paz, si no hay conflicto según la legislación. Lo que resulta curioso es que incluso sus socios más cercanos han sido directos al decir que a Rusia no se le ganará, por lo que solo se busca dejar a Ucrania en una posición menos vulnerable para que negocie con cierta dignidad. Así que si la condición para celebrar elecciones es ganarle a su vecino, tendremos que acostarnos a esperar para que la espalda no se nos entumezca. Por otra parte, las ventajas y el reconocimiento que ha tenido Zelensky durante esta coyuntura. Sí, Zelensky, el actor que ama las cámaras y el protagonismo, no deja de ser una señal de alerta para su pueblo que al fin y al cabo es el que sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Tengo muchas ganas de que haya paz el próximo año y que la vida sea como antes, aseguró Zelensky, comentando que, sin embargo, inmediatamente después de la victoria, será difícil organizar concentraciones públicas en las regiones. Para el totalitario líder del gobierno de Kiev, la mejor opción es siempre culpar a Rusia y no dudó en hacerlo cuando señaló que los ciudadanos solo podrán acudir con seguridad a los colegios electorales después que los territorios desocupados hayan sido completamente diseminados. Pero seamos claros, unas elecciones en este momento tampoco convienen a Moscú y a los que adversan el régimen ucraniano, pues en octubre pasado Zelensky prohibió por completo las actividades de 12 partidos políticos de la oposición, tildándolos de prorrusos. Así pues, al tomar esta decisión, dejó por fuera, entre otros, al ex candidato de la oposición Yuri Boyko, quien había recibido casi el 12% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales del 2019 y después de las metidas de pata del títere de Occidente. Es seguro que ese porcentaje
y el de otras opciones se elevarían como la espuma. Es preciso recordar que el marco constitucional ucraniano exige a las autoridades convocar la primera ronda de elecciones presidenciales para el último día de marzo del 2024 y de requerirse una segunda vuelta, podría programarse para la tercera semana de abril. Sin embargo, el estado de excepción impide, según lo comentó Zelensky, la convocatoria electoral en esas fechas. La legislación ucraniana establece que durante la ley marcial es imposible celebrar elecciones. Así lo consideró el presidente del departamento Orada, Ruslan Stefanchuk, quien agregó que no tiene ni idea de cómo organizar la votación para casi 7 millones de personas que se encuentran coyunturalmente fuera de Ucrania. Con estas palabras, Stefanchuk pone en relieve la imposibilidad práctica que, según él, tiene Ucrania para celebrar unas elecciones democráticas en las actuales circunstancias. Y si consideramos que Zelensky no está incómodo con su posición actual, es de suponer que pasará un buen tiempo antes de que el pueblo pueda hacer escuchar su voz otra vez. No sabemos cómo garantizar una representación adecuada, la participación de otros ciudadanos durante la ley marcial, y si las instalaciones electorales no serán atacadas, agregó el líder de la Rada, puntualizando que es imposible celebrar las elecciones durante la ley marcial. Por otra parte, a su juicio, la convocatoria electoral podría llevar a la desintegración del Estado, que por supuesto es algo que Moscú celebraría. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si resulta imposible o es la excusa hueca detrás de la negativa de Zelensky a someterse al escrutinio democrático. Y es que hay que recordar que desde que asumió el poder en el 2019, su gobierno ha decepcionado a los electores que no comparten su estilo totalitario al no frenar la corrupción ni mejorar la economía, y mucho menos llevar la tan ansiada paz que tanto prometió en tiempos de campaña. Aunque es cierto que realizar elecciones ahora sería un desafío, el pueblo ucraniano merece tener una opción. La falsa dicotomía planteada por Stefanchuk entre elecciones o ruptura del Estado oculta que en realidad ya existe una rotura. La separación creciente entre un gobierno que ha perdido legitimidad y una ciudadanía cansada del totalitarismo y la confrontación. La gran mayoría de los ucranianos, específicamente un 73%, apoya la renovación de las autoridades centrales en un nivel u otro. Esto, según una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, o KIS por sus siglas en inglés. En este sentido, la mayor solicitud de renovación se refiere a la Rada Suprema, con un 69% de los encuestados, quienes expresaron su intención de modificar la actual organización del Parlamento, según el informe del instituto, seguido por el gobierno, que tiene un 47% de rechazo dentro de la muestra. En Ucrania, se debe crear un gobierno interino y celebrar elecciones presidenciales anticipadas ante la incapacidad del mandatario Volodymyr Zelensky para resolver las tareas. Esta fue la opinión lapidaria del asesor del expresidente Leonid Kuchma, Oleg Soskin. El analista, que de hecho en un principio vaticinó un gran éxito del ejército ucraniano en la conflagración, ha reconsiderado su posición, dejando en claro que a lo que se enfrenta Rusia no es a Ucrania, sino el totalitario, xenófobo, bandido y corrupto gobierno de Zelensky, el cual, en sus palabras, es actualmente un régimen autoritario. Curiosamente, la Comisión Electoral de Rusia sí anunció que celebrará elecciones locales el próximo 10 de septiembre en los territorios del este de Ucrania, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, para elegir a las asambleas regionales y consejos municipales en un claro gesto de garantía del derecho democrático de sus habitantes. Por último, el Kremlin muestra que es Rusia quien puede restaurar la seguridad, el orden y la dignidad en esas vapuleadas tierras y dar a sus ciudadanos lo que siempre les ha negado el gobierno autoritario de Kiev. Y nos hace considerar que lo que Ucrania necesita para renacer no es precisamente menos democracia, sino más. Pero Zelensky ya no es solo él y su realidad.
es que le debe a cada santo una vela, arrastrando al pueblo al festín de las aves de rapiña occidentales que no dejarán ni el plato al final. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.